Listo, muy bien. Entonces, algunos saben que yo doy estas conferencias cada 2 meses. Entonces, si ustedes quieren buscar las 10 o 11 conferencias que ya tenemos, váyanse al canal YouTube luego del Centro Arete o al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. Ahí hay una lista de reproducción que se llama Vida Religiosa y ahí encuentran varias de esas charlas. Esta charla también va a estar ahí. ¿Ok? Buenas noches para todos. Entonces, en esta ocasión, esta charla tocaba darla como el 23 de octubre y eso, pero por problemas tenía otras charlas, un evento, un congreso, así que por eso la pusimos para la primera semana de noviembre, o sea que la moví como un par de semanitas. Pero bueno, eh, he titulado esta conferencia La dependencia emocional y la vida religiosa. Creo que todos sabemos que el tema afectivo, el tema emocional, el tema de la madurez afectiva, de la educación de las emociones, es un tema fundamental en nuestro tiempo para el ser humano. La misma psicología eh, ha ido avanzando en tratar de entender este tema de las emociones, de la afectividad, de los sentimientos, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante y que nosotros como consagrados, participando pues de la vida religiosa, no solamente tenemos que entender, sino que la intención es que vivamos una madurez afectiva, porque yo creo que la madurez afectiva es una excelente preparación y yo diría que requisito fundamental para el celibato consagrado y para la vida religiosa en general. Entonces los religiosos, los consagrados, los sacerdotes, somos hijos de nuestro tiempo, o sea, vivimos en este siglo XXI, donde el tema emocional es un tema muy importante, a veces se ha tendido como a endiosar, ¿no? Y donde nos damos cuenta que no basta con razonar, que inclusive muchas veces racionalizamos y esa racionalización queda como una defensa, como una protección, pero que no basta, ¿no? Yo creo que la invitación para que nosotros podamos ser felices es a integrar nuestras emociones, integrar, reconciliar todo nuestro tema afectivo en nuestra vida, ¿no? Y ahora vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, como pongo aquí en esta primera diapositiva, todos nosotros, los seres humanos, consagrados y no religiosos, sacerdotes, somos seres afectivos y tenemos emociones, ¿no? Entonces, eso como una primera idea para irnos introduciendo. Yo siempre agendo en mi espacio 2 horas, ¿no? Vamos desde las 6:30 hasta máximo 8:30. Obviamente, si no hay muchas preguntas, si no hay mucho diálogo, se acaba antes y no pasa nada. Lo digo para que se organicen. De pronto algunos se tendrán que ir, no pasa nada porque después queda la grabación. Lo, 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 yo creo que la ventaja de estar en este momento aquí en vivo es que podemos hacer preguntas, ¿no? Pero bueno. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. Yo tuve un proceso de encuentro con el Señor, de conversión, cuando tuve 15 años. Eh, yo soy un colombiano, adoptado colombiano, nacionalizado, soy peruano, nací en el Perú, en Lima, y yo fui descubriendo mi vocación entre los 15 y 16 años, entré a la comunidad pues a los 18 años, ¿no? Así que ya tengo 41 años de vida comunitaria. Cuando vine a Colombia, en un momento de crisis, inclusive para mí, a finales del 2002,
tuve un año sabático y yo le pedí a mis superiores poder estudiar psicología, que era como algo que siempre me atraía y me llamaba la atención. Y fui avanzando. Cuando comencé a hacer las prácticas, hablé con mi regional, con mi provincial, y le decía, bueno, ¿qué opinaba él? ¿Cómo debería hacer las prácticas? Yo le decía, no me la creo, no me la creo, que voy a ser psicólogo. Y me dijo, sí, dale, haz las mejores prácticas que puedas. Y bueno, así fue, así fue. Luego a mis superiores yo les pedí autorización, permiso para ser psicólogo, es decir, para dedicarme a la psicología. Y en este momento la psicología es mi apostolado. Yo me dedico todo el tiempo a ser psicólogo clínico, me dedico a dar estas charlas, a atender personas, etc. Entonces, en ese orden de ideas es que varios años después de empezar a ser psicólogo, porque me gradué en el 2008, surge el Centro Arete. Arete, muchos de ustedes saben que significa, que es una palabra griega que significa virtud, autoposesión, maestría personal, ¿no? Entonces, Arete, o el Centro Arete, somos un equipo de psicólogos católicos que teniendo como fundamento la antropología cristiana y católica, hemos desarrollado un abordaje terapéutico. Ese abordaje terapéutico se llama la psicoterapia de la reconciliación, ¿no? Y desde esta psicoterapia de la reconciliación, desde este abordaje terapéutico, es que nosotros orientamos las terapias clínicas que hacemos y todas las intervenciones que hacemos en el centro Arete, ¿no? Ustedes van a ver aquí, es un desarrollo de la psicoterapia de la reconciliación. Entonces, para nosotros es fundamental partir de la antropología cristiana, de la antropología católica, ¿no? Desde la mirada integral del ser humano, hemos desarrollado una psicología integral y universal que responda a la verdad del ser humano, porque a veces la psicología parte de sesgos, de filtros, de posiciones que no necesariamente son verdaderas, que no son cristianas, que no son católicas. Entonces nosotros tratamos de partir de esa verdad del ser humano, ¿no? Como hijo de Dios, como creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, desde el Centro del T y bajo la psicoterapia de la reconciliación, intervenimos con herramientas psicoterapéuticas en la dimensión psicológica de la persona, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental reconocer que el ser humano es una unidad inseparable, bio-psico-espiritual. Así que todo impacto en lo psicológico impacta también en lo físico y en lo espiritual. Para nosotros lo social, porque es una pregunta que siempre nos hacen, es transversal al resto de dimensiones, ¿no? Y para nosotros lo social tiene que ver con lo físico, con el cuerpo, tiene que ver con lo psicológico, por todo el tema de la asertividad, de las habilidades sociales y tiene que ver con lo espiritual, con todo el tema, pues, de la invitación que todos tenemos a vivir el amor, a ser seres para el encuentro, etcétera. Obviamente, como psicólogos católicos, el Centro del TEL, como un centro de psicología católica, acentúa lo psicológico. Trabajamos en la reconciliación personal de cada quien y Dios va obrando en la persona, ¿no? En ese sentido, pues, tratamos de ser instrumentos dóciles de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, para no alargar esta presentación, simplemente los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, los que todavía no nos conocen, en el Instagram, tenemos nuestro propio canal de YouTube. Entonces, a la hora que entran a nuestras redes o entran a nuestra web institucional, ahí pueden ver, digamos, los distintos servicios que tenemos. ¿Qué cosa es la psicoterapia de la reconciliación? Como ya dije, es este abordaje terapéutico que desarrollamos en el Centro ART, sigue en construcción, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer es desarrollar herramientas terapéuticas y psicoespirituales para ayudar a la persona que nos llega a nosotros con un dolor psíquico, ¿no? Con un sufrimiento psicológico, con una queja en particular, ¿no? Entonces, es algo que nosotros hemos desarrollado. No sé si están escribiendo ahí en el chat, dice sí.
Hola, igual. No entiendo bien qué me están tratando de decir. Si me lo aclaran, por favor, o no sé si Viviana resolvió eso. Si me está escuchando bien, me ponen algún mensajito ahí, por favor. Y me imagino que sí, porque si no ya me hubiesen avisado y he visto un par de mensajes que no llego a entender bien. Por si acaso también hay personas que están en el YouTube, ¿no? Se les ha dado las dos opciones. Los que quieren entrar en el Zoom, que tienen la posibilidad de interactuar, ¿no? Eh, en el YouTube solamente pueden hacer preguntas, ¿no? A ver, Viviana, acuérdate de ir llevando el registro de cuántas personas tenemos en el YouTube también. Entonces, acá me está informando Viviana que vamos bien. Se escucha perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. La psicoterapia de la reconciliación tiene tres momentos o fases. La primera fase o el primer momento es la evaluación inicial, intervención en los síntomas iniciales. Que me viene, por ejemplo, una persona que viene con la muerte pues, de un ser querido a elaborar un duelo. Bueno, primero yo me tengo que dar cuenta cómo está psicológicamente y veo si está deprimido, ansioso. Yo intervengo primero en esa depresión, en esa ansiedad, en esa crisis de pánico. Ese es el primer momento de la psicoterapia de la reconciliación. En el segundo momento yo voy a trabajar en las creencias o esquemas disfuncionales que muchas veces explican los síntomas iniciales o la queja inicial, ¿no? Y luego el tercer momento es avanzar en la reconciliación de heridas afectivas, porque nosotros creemos que a la base de los trastornos psicológicos, de los problemas psicológicos, normalmente hay heridas afectivas. Ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante, el tema de las heridas, porque tiene mucho que ver con el tema que nos reúne. Entonces, si quieres conocer un poco más de la psicoterapia y la reconciliación, te invitamos a buscar los 10 libros que ya tenemos en nuestro fondo editorial, ¿no? Buscan ahí centroarete.org o humbertodelcastillodrago.com, ahí salen nuestros 10 libros, la mayoría están en formato físicos, o todos están en formato electrónico, y tenemos 3 diplomados. El día de hoy, si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, la puede ir haciendo en su chat. Simplemente el día de hoy los quiero invitar a los que quieran profundizar un poquito más en lo que es la psicoterapia y la reconciliación, integrada a un ministerio, a un apostolado que es muy importante para nosotros religiosos y consagrados, ¿no? Que es el tema del acompañamiento espiritual. Hay una promoción que la estamos haciendo justamente con ocasión de esta conferencia, ¿no? Es un diplomado que tiene 8 unidades, son 10 semanas, es asincrónica totalmente y es una buena introducción a lo que es el acompañamiento espiritual y a darte distintos recursos psicoespirituales para tú poder trabajar contigo mismo, ser tu propio psicólogo, pero además ayudar a otras personas. Que hoy en día necesitamos muchos acompañantes espirituales, muchos directores espirituales, ¿no? Hay muchas personas que necesitan, digamos, de esa guía. Así que ahí les dejo esa inquietud. Quienes están interesados pueden escribir al Centro Arete y aprovechar esta oferta. Si hay alguna comunidad que dicen, bueno, somos 3, 4, 5, podrían conversar sobre un reajuste en esta oferta, también es posible. Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, lo pueden ir sobre esto que he explicado brevemente. He hablado del centro ALT, he hablado de la psicoterapia y la reconciliación y he hablado de la promoción esta del diplomado acompañamiento espiritual y reconciliación personal. Muy bien. Ya saben que pueden ir escribiendo
sus preguntas en el chat, porque a veces uno se olvida la pregunta. Yo voy haciendo así ciertos espacios. Si no hay ninguna pregunta, sigo, pero acuérdense de ir escribiendo aquí. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la dependencia emocional? Es un patrón crónico de demandas afectivas frustradas, las cuales buscan desesperadamente satisfacerse mediante relaciones interpersonales estrechas, ¿no? Voy a explicar esta definición. Esta definición sale en la página 71 de Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, uno de los libros del Centro RT. A propósito, este libro ustedes lo pueden descargar gratuitamente, ya sea en la página de Arete o en la página de Humberto del Castillo Drago, ¿no? Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Entonces, la dependencia emocional es un patrón crónico de demandas afectivas, es decir, de reclamos afectivos, ¿no? Y los cuales la persona trata de satisfacerlo mediante relaciones muy cercanas, muy estrechas. Vamos a explicar esta definición. ¿Qué significa esto, no? Está un poquito técnico de pronto, un poquito complejo para algunos. Es una manera, cuando hablamos de patrón crónico, cuando hablamos de patrón, estamos hablando de una manera de pensar y sentir que se despliega y desarrolla en distintas conductas y comportamientos. Cuando hablamos de patrón, estamos hablando de una plantilla, de un molde, de un esquema o de una trampa vital, podríamos decir en términos de Jeffrey Young. Cuando hablamos de un patrón, es algo que se repite una y otra vez. Por eso decimos patrón, manera de pensar, plantilla, molde, que se repite una y otra vez. Por eso decimos que es crónico. Se extiende en el tiempo y resulta habitual para la persona. O sea, lo repito. Por eso que a veces llega a consulta personas que dicen, bueno, a mí dicen, doctor, ¿por qué se me pegan el mismo tipo de hombres? ¿No? Medios narcisos, medios que se aprovechan. ¿Por qué se me pegan? Dicen ellos, ¿no? O por qué en la vida religiosa yo me apego a un formador, me apego a un superior, me apego a un apostolado, ¿no? Justamente porque la dependencia emocional es una manera de pensar y sentir que se repite una y otra vez, ¿no? Y que se extiende en el tiempo y que resulta habitual. Entonces, ¿qué cosa pasa a veces en la vida religiosa? Un hermano tiene, digamos, un tema, digamos, con su celibato, se vincula con una mujer, etcétera, etcétera, llega a tener una relación sentimental, el superior se da cuenta de eso y lo cambia, lo manda a otro país, lo manda a otra ciudad, ¿no? Y el superior, ingenuamente, entre comillas, cree que porque lo cambia de ciudad, lo cambia de país, el problema se soluciona, o lo manda a un retiro. Y después vuelve a pasar de nuevo con otra persona. Y lo vuelven a cambiar, ¿ok? Y vuelve a pasar. Ahí estamos hablando de un patrón, es decir, estamos hablando de una manera de pensar y de sentir, y esos pensamientos y esos sentimientos han generado una manera de actuar. Es un molde, es una plantilla que se repite una otra vez y que se va extendiendo en el tiempo. Y no se ha solucionado el problema. El problema no se ha solucionado. Y eso es lo que nos ha pasado lastimosamente con el tema de los abusos sexuales muchas veces. Están ocultos, están camuflados y algunos salían a la luz. Y entonces, y eso pasó mucho en Estados Unidos, ¿no? Cambiaban los sacerdotes a una parroquia y a otra parroquia, ¿no? Entonces, entender esto es fundamental. La persona dependiente todo el tiempo está reclamando afecto, atención, valoración, amor y cariño. Todo el tiempo tiene esas demandas afectivas, ¿no? Acuérdense que
En la definición nosotros hablábamos de demandas afectivas frustradas. Entonces, la persona quiere cariño, afecto, si lo valoran, no lo valoran, si lo escuchan, no lo escuchan. Todo el tiempo está con esos reclamos de valoración y afecto. Eso es lo que se llama una demanda afectiva. Estas demandas no son conscientes, no son conscientes. Y la persona reclama tiempo, atención y disponibilidad. La persona dependiente, mis queridos amigos, no se da cuenta de sus demandas o reclamos. La persona dependiente no se da cuenta de, de esta particular manera de ser. Porque en el fondo esta persona con ese reclamo, con esa relación, que ahora está de moda decir relación tóxica porque le hace daño a la persona, está tratando de llenar un vacío, una carencia afectiva, ¿no? Hay un sentimiento de soledad, ¿no? Y yo vivo en comunidad y hago oración, pero nada llega a llenar ese vacío o carencia afectiva. Paso horas en el Santísimo, tengo vida comunitaria, mi comunidad está bien, y hay algo interior, hay algo dentro de mí que podríamos expresarlo como vacío, como carencia afectiva. Entonces lo trato de llenar, ¿no es cierto?, con una relación de dependencia, ¿no? Ya sea en el apostolado, ya sea con un superior, con un hermano en comunidad, etc. El dependiente emocional no se da cuenta. Sí, ahora vamos a dar tiempo para las preguntas, síganlas haciendo ahí, muy bien. El dependiente emocional está enganchado, incluso podríamos decir esclavizados a una relación de amistad o sentimental. Y además puede ser que no sea sexual, ¿eh? Incluso puede ser que no sea sentimental, ¿ok? Puede ser que yo me vuelva dependiente de un amigo, puede ser que yo me vuelva dependiente de una amiga. Ahí es un poquito más complicado porque si yo genero una relación de dependencia con una amiga, eso puede terminar en una relación sentimental y una relación no solamente sentimental, sino que donde haya un componente sexual genital. Y eso pasa. Y no podemos cerrarnos los ojitos y decir, no, no, eso no pasa, en esta iglesia no pasa. En esta comunidad no pasa nada, en este seminario no, todos somos unos santos y puros. Entonces, esto es importante. Entonces, el dependiente emocional siente en lo más profundo de sí, en su afectividad, en su entorno emocional, que necesita de la otra persona, que tiene que estar con la otra persona, quiere estar con el otro siempre, como que lo extraña de una manera particular. Entonces ahí muchos podrían decir, claro, es como si uno se está como que se enamoró de la persona, y es un sentimiento parecido, como que me hace falta, ¿no? Como que tengo que estar con la otra. Ahí es cuando ya estoy enganchado. Entonces, la monjita, el monjito, digamos, se puede volver en su historia, el seminarista, el sacerdote, y puede decir, ah, mira, efectivamente, qué curioso. Esto que está diciendo Humberto me pasa, me ha pasado. Hace 15 años me pasó con un apostolado, después me pasó con una penitente, después me pasó con una secretaria. Y claro, uno dice, bueno, pero uno puede decir, bueno, yo no he tenido una relación sexual genital. Está bien, nadie está diciendo eso. Es que para mí eso es un paso dentro de todo esto. Yo estoy hablando de una dependencia sentimental, afectiva, de una dependencia emocional, que yo siento que necesito estar con la otra persona, que quiero estar con él, que lo extraño, que lo necesito, que me hace falta. Entonces la persona se descubre apegado entre comillas, ¿no? Como que lo necesita y necesita a una persona, como si fuera un objeto,
como si fuese una cosa. En el fondo podríamos decir también que estamos hablando de una adicción a una persona, porque me he ido vinculando a ella, ¿no? Y ahí ya hay varias cosas que están incluidas, que no solamente es lo psicológico, es lo físico, incluyendo podría ser lo hormonal, porque claro, si cuando yo hablo con una persona que me cae bien, que se va generando una amistad, yo estoy segregando dopamina, ¿no? Estoy segregando oxitocina, que es otra hormona, llamada la hormona del amor, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales. Y entonces, podría ser que mi cuerpo, digamos, se va acostumbrando a ese nivel hormonal y es como si me pidiera, digamos, estar con esa persona, buscar a la persona. Entonces, miren que ahí ya es un tema físico, fisiológico, inclusive podríamos decir cerebral. El dependiente emocional o afectivo quiere disponer continuamente de la presencia de la otra persona, como si estuviese enganchado a ella. O sea, quiero estar con ella todo el tiempo, por esto que estoy explicando, inclusive desde lo hormonal. También será quien llamará continuamente a su pareja o amigo, al trabajo, le pedirá que renuncie a su vida privada para estar más tiempo juntos, demandará de ella atención exclusiva y todavía le parece insuficiente, ¿no? Quiero estar con él todo el tiempo, lo necesito, ¿no? Como decíamos hace un rato, como si fuese un objeto, como si fuese una cosa. Entonces, podemos decir, mis queridos amigos, que la dependencia emocional es un tipo de adicción, es algo que ya no logramos manejar, controlar, encauzar, ¿no? Y que hay que trabajar y que hay que enfrentar. Desde lo espiritual, sí, ahora voy a hablar un poco de eso, pero también desde lo psicológico. El acento que nosotros hacemos aquí, porque son en el centro del T, somos psicólogos católicos, pues nuestro acento es lo psicológico, ¿no? Pero lo integramos con lo espiritual, obviamente, ¿no? Entonces la persona llama, depende, quiere exclusividad. Por lo que no se debe perder de vista que el motivo subyacente no es que yo quiero poseer o dominar a la persona, sino lo que está debajo de toda esta dependencia emocional es la tremenda necesidad afectiva de estas personas. O sea, necesito, tengo que estar con ellas. Es como un impulso que no puedo controlar porque me enganché, porque se me volvió una adicción. Así que en cualquier momento es comprensible la sensación de agobio que producen sus parejas o amigos. Claro, cuando la persona es intensa, está ahí, que por qué no me contestas, que por qué no me respondes, ¿no? Que muchos regalos, muchas llamadas, muchos mensajes, ¿no? Entonces la otra persona claramente se puede sentir agobiada. También es necesario percatarse que la persona dependiente magnifica, exagera el hecho de ser querido, ¿no? Yo siempre me voy a colocar en medio de la relación. Quiero estar en el centro. Quiero ser querido y valorado. Por eso decimos que esta dependencia emocional no es amor, ¿no? Es una adicción psicológica. Porque el amor, tal como lo definimos también en la página, no me acuerdo bien si es la 50 o la 51 de afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, definimos el amor como una tendencia a la comunión con el otro, pero esa tendencia a la comunión con el otro implica la felicidad, el bienestar del otro, el cumplimiento del plan de Dios. Entonces, eso es importante. Muy bien, hasta ahí entonces eh, lo que es la dependencia emocional. Y no sé si Aileen quiere hacer alguna pregunta ahí, lo podríamos hacer, que no.
No lo puse en mis diapositivas, pero creo que aquí ameritaría un espacio de preguntas. Acá dice, estas carencias vienen desde la niñez, por supuesto, y ahora lo voy a explicar un poquito más adelante, porque mira, hay varios elementos importantes que simplemente los señalo y después los explicaré un poco más. Cuando la persona nace, o desde antes, digamos, desde que es un bebé, desde que es un feto, tiene una relación fundamental, un apego fundamental, apego no de apegado, sino apego de vínculo, de relación con la mamá y luego con el papá. Y ahí se genera seguridad, significación. Desde ahí ya, desde ese apego, desde ese vínculo, se van resolviendo, digamos, distintas situaciones. El niño o el bebé siente amor o desamor. Si lo dejan solo, entonces se generan esas carencias. Ahora hay estudios, mis queridos hermanos, que están hablando que todo lo que la mamá está sintiendo comienza a impactar en el bebé desde la semana 4. Y no solamente desde lo que siente emocionalmente, sino que todas las hormonas que va generando la mamá, por ejemplo, la hormona del cortisol. ¿Mm? Entonces, eso ahí. Entonces, esas carencias definitivamente vienen desde el apego, desde el vínculo con el papá, con la mamá, viene desde la historia. Esas carencias tienen que ver de pronto con alguna herida afectiva, etcétera. Hay otra pregunta aquí interesante que la voy a ir haciendo una pregunta. Dice, ¿la dependencia emocional se confunde entonces con el amor? Sí, se confunde. La dependencia no es amor, la dependencia es una distorsión del amor. La dependencia, como la estoy planteando, es una esclavitud, es una adicción, es un reclamo, es un desorden. Entonces, el dependiente emocional es una especie de acosador. Bueno, o sea, no lo pondría así en realidad, porque no necesariamente es un acosador ni un abusador, porque lo que el dependiente emocional hace es generar una relación donde se va enganchando. Y es más, hermana, genera una codependencia donde las dos personas se enganchan, porque la dependencia emocional no solamente es de un lado, es decir, puede ser que la novicia que genera una dependencia con una de sus formadoras, eso es de un lado, pero puede ser del otro lado que la maestra también tenga esa dependencia. Entonces, podría haber una codependencia, podría. Entonces yo no lo pondría como un acosador necesariamente, porque es una relación que puede empezar con motivos del evangelio, con motivos puros, ¿no? Y ante esto nuestra actitud no tiene que ser una actitud de escándalo, de decir, ah, el pecado mortal, vamos a prohibir entonces esto. Yo no sé si la solución sea prohibir, yo creo, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que la solución es la educación. Porque yo creo que si a mí Dios me dio la vocación y Dios me llamó desde el mismo día, digamos, desde el vientre materno, me hizo para esta vocación y me va a dar la gracia. Que yo puedo tener vacíos, que yo puedo tener caídas, sí, pero si yo he estado hecho para esto, entonces yo voy a poder vivir la libertad de los hijos de Dios y pero voy a poder educarme y voy a poder trabajar, porque además tengo la gracia de Dios para eso, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se manifiesta esa dependencia emocional en su relación de Dios? Está buena esa pregunta, hermana. Mira, yo creo que la manifestación más importante es que la persona
normalmente tiene una relación pobre con Dios, una relación rutinizada, una relación de pronto exterior, ¿no? Esos monjitos o monjitas que están ahí en la capilla hora y media, pero que se han dormido una hora, ¿no? Claro, estamos hora y media sentados ahí, escuchamos la misa, el Santísimo, pero digamos, ¿eso es una relación auténtica con Dios? Aparte, sabemos que los momentos fuertes de oración son importantes y fundamentales. Las laudes, las vísperas, las completas, todo. Incluso la lección. Pero esos momentos de oración alimentan toda la relación que nosotros tenemos con Dios. La relación cotidiana, ¿no? En este momento, aunque no hayamos hecho oración, estamos en presencia de Dios. Dios está, porque nosotros somos santuarios del Espíritu Santo. Entonces eh, Dios está con nosotros y Dios está actuando en este momento. Dios está aquí en medio de nosotros. El instante presente del que habla el padre Jacques Philippe en la libertad interior, ¿no? El instante presente de estar en Dios, amándolo a Él y amando a los demás. Entonces, esa relación no es solamente pues, estar una hora y media, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a evitar esa dependencia emocional en la vida del ser humano? Bueno, esa pregunta, hermano Diego, la voy a resolver después, pero está bien, ahí me la haces acordar que voy a avanzar un poquito, porque eso corresponde a un poquito más adelante. ¿Cómo se da la dependencia emocional en la vida religiosa? ¿O cómo se puede manifestar? O sea, yo hablaba de la dependencia general, ahora lo voy a aplicar a la vida religiosa, voy a explicar las causas y voy a acabar con unas recomendaciones. Entonces ahí espero responder esa pregunta también. Ok, bueno, ¿cómo se da, cómo se manifiesta? Relación entre hermanos o hermanas, ¿no? En la vida comunitaria. O sea, un hermano, un par, como decimos, puede generar una dependencia con otro hermano, una hermana con otro hermano. En la tradición de la iglesia, hace años, y yo respeto porque hay muchas comunidades que todavía tienen esa práctica de prohibir las amistades particulares, ¿no? Entonces, yo respeto eso, pues, que no voy a decir que está mal, ni mucho menos. Simplemente lo que yo tengo que decir es que hay que buscar alternativas, más que por prohibir o por cerrar un camino, más bien yo creo que lo que hay que hacer es abrir caminos, caminos de madurez, caminos de encuentro, caminos de reconciliación, etcétera, ¿no? Entonces, no porque se prohíbe, pues se soluciona el problema. Pero bueno, relación entre hermanos o hermanas. Relación con un apostolado, ¿no? Con algún joven vocacional, con una dirigida espiritual, con un feligrés. A veces también se podría dar entre un seminarista y religiosa en formación inicial, pues la cantidad de relaciones sentimentales, incluso que terminan en sexualidad, genitalidad, entre consagrados y consagradas, incluso sacerdotes y religiosas, no es poca, ojo, ¿no? Entonces, por eso este tema, incluso cuando lo planteamos, ha llamado mucho la atención. Lo que pasa es que también hay mucha gente que se inscribe y después va a ver la charla, pero creo que es un tema actual. Y no se trata solamente de verlo desde la óptica de un pecado contra el celibato o contra la pureza, contra la castidad, que lo es, ¿no es cierto? Sino que esa no es tarea mía. Mi tarea es verlo desde lo psicológico. Entre el sacerdote y la religiosa, ¿no? Religioso o religiosas como con colaborador o colaboradora de la comunidad, superiora y subordinada, formador y formando, en todos esos ámbitos es que se puede ir dando esta dependencia emocional.
La clave entonces, mis queridos amigos, y esto para responder, ya dar un ensayo de respuesta al padre, al hermano, perdón, la clave es la educación de las emociones y trabajo en nuestra madurez afectiva. Esta educación en las emociones y el trabajo en nuestra madurez afectiva son la base de la vivencia integral y armónica de nuestro celibato consagrado, incluso de nuestra obediencia. Entonces yo estoy invitado a madurar afectivamente, a entender mis emociones, a entender mis sentimientos, a integrarlos en la vida, a encauzarlos, a entender que esto es una opción desde la libertad. Esto no es una camisa de fuerza. A mí no, nadie me obliga a estar aquí viviendo un celibato como si fuese, pues, algo reprimido, como si fuese una penitencia. Entonces, pero si yo no sé integrar mis emociones en mi vida cotidiana, como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo, ¿no? Como puede ser la culpa, o si no sé distinguir que yo tengo sentimientos que hay que reconocerlos sin causarlos. Por ejemplo, yo me puedo sentir solo, me puedo sentir triste, puedo sentir que en la comunidad no me hacen caso. Entonces es normal. Pues hay que trabajarlo, hay que vivir eso, es un punto importante. Entonces el camino, como ya vine diciendo, no es la represión o la prohibición. No estoy diciendo que no seamos prudentes, porque yo creo que una persona que vive el celibato necesariamente tiene que poner límites claros ante una persona del otro sexo, ¿no es cierto? Tiene que poner ciertos límites, porque más allá, ya saliendo un poquito de la dependencia emocional, uno se puede enamorar de una persona y se enamora y no pasa nada en el sentido de que se enamora, ¿no? El tema es que si yo estoy tratando de vivir mi celibato, es una incoherencia, pues una inconsistencia, ¿no? Entonces, frente a esto, es muy importante esa educación en nuestras emociones y también madurar nuestra afectividad y sexualidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un muchacho que llega a la comunidad con problema de masturbación? Y iba y venía ese problema, pero nunca terminó de salir de eso. Y de vez en cuando ve pornografía, entonces ya es cura y el sacerdote, pues, se vincula con una, se vincula con otra, inclusive llegando, pues, a tener relaciones íntimas, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que ponerle cuidado. O sea, hay una invitación a los superiores, los directores espirituales, los consejeros, es decir, pongámosle cuidado a esto. O sea, porque yo digo, a ver, una persona que ya va a hacer su profesión perpetua y se masturba, pues, digamos, cada 15 días o una vez al mes. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿tú por qué sientes como esa necesidad? ¿Por qué tienes necesidad de eso? ¿No? Entonces, no lo vamos a ver como que es horrible, malo, pecado, no, sino que si la persona tiene una madurez afectiva frente a eso, una madurez afectiva, una madurez sexual, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué recurre a ese tema? Entonces, ahí hay que entrar a solucionar, desde lo espiritual y desde lo psicológico. Para los hombres, la masturbación, el sexo ocasional, la pornografía, normalmente, esos curas o no curas, es una manera de gestionar las emociones. Entonces la persona siente soledad, siente frustración, siente vacío y lo hace. Y se acostumbró a eso.
y de pronto se volvió un adicto a eso. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso estoy poniendo un ejemplo que puede sonar un poquito crudo, me disculpan pues la claridad o cómo lo digo, que trato de hacerlo con respeto, pero digamos, es una persona que se habitúa a eso. Entonces, por eso, para insistir en lo importante que es que yo entienda qué cosa es el miedo, qué cosa es la ansiedad, qué cosa es la rabia, qué cosa es la frustración, que inclusive hay gente que se gratifica con este tema de la sexualidad genitalidad y gente que no lo entiende y se le genera una adicción. Entonces, por eso digo, más allá del escándalo, entre comillas, que puede haber, no es prohibir, no es reprimir, es educar, ¿no? Es educar, es hacer un trabajo interior, desde lo psicológico, desde lo espiritual. El celibato consagrado es una opción que lo asumimos de nuestra libertad de hijo de Dios. El problema es que muchas veces no hemos solucionado nuestras carencias afectivas. Tampoco hemos sanado nuestras heridas afectivas. Entonces muchas veces comenzamos a huir, a compensarnos a través de relaciones dependientes, poniendo en riesgo nuestro celibato y vocación. Y algunos los hacen descaradamente, ¿eh? Descaradamente, ¿no? El curita que se pasa tratando de enamorar a la monjita, a la secretaria, a la no sé qué, y lo hace y es su hábito. Ya estamos hablando, de ahí ya nos hemos salido de la dependencia emocional, ¿no? O la hermana, la religiosa, que también se habituó, digamos, a estar enganchada siempre, desde hace muchos años, a una relación sentimental, ¿no? Entonces, como que puede ser que nos acostumbremos a eso. Entonces, vuelvo a insistir, no se trata de censurar o reprimir, se trata de enfrentar nuestros vacíos y carencias y madurar integralmente. Es un tema de madurez, es un tema de libertad, es un tema de amor. Pero, queridos hermanos y hermanas, muchas veces el tema no es un tema espiritual solamente, muchas veces el tema es un tema psicológico. Y ahí es donde hay que ver al ser humano como una unidad biopsicoespiritual, ¿no? Y por eso voy a hablar yo rápidamente de dos claves. Somos unidad biopsicoespiritual, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros formamos a una persona, no solamente tenemos que hacer que rece 5 horas al día. Está muy bien que rece formando todo lo que pueda, pero también tenemos que atender su parte biológica, física, y su parte psicológica, sus emociones, sus sentimientos, sus heridas afectivas, sus problemas psicológicos, porque lo psicológico impacta, como decíamos al inicio, en lo espiritual, o lo psicológico impacta en lo físico, o lo físico impacta en lo psicológico, o lo biológico impacta en lo espiritual, o al revés. Entonces, somos una unidad biopsicoespiritual. No podemos solamente cultivar la dimensión espiritual. Porque ¿qué hacemos entonces, mis queridos hermanos? Espiritualizamos todo. El tema emocional, como lo estamos viendo y como lo dije al inicio, hoy en día es un tema fundamental, el tema sentimental. Es más, hoy en día ya se sabe que los chicos que están llegando a nuestros seminarios y a nuestros conventos llegan ya iniciados sexualmente, ya llegan viendo pornografía, muchos llegan abusados sexualmente. Entonces hay que atender esa realidad. Somos unidad biopsicoespiritual. Además, hay tres facultades que hay que atender: la razón o inteligencia, la afectividad y la voluntad. Nosotros no solamente somos pensamientos, tú lo puedes mandar, a veces que recen 4 horas y estudien 5, ¿no? Y cuando les enseñamos a vivir en comunidad, cuando les enseñamos a relacionarnos con el sexo opuesto, cuando les enseñamos cómo conectarse, integrarse con sus emociones, cuando les hablamos de la sexualidad. Entonces hay que educarnos.
Y no solamente hacer muchos ejercicios, educarnos a poner bien la mesa, a vestirnos adecuadamente, a ser puntuales. Todo eso es importantísimo. Pero no podemos seguir viviendo de espaldas a nuestro entorno afectivo, a nuestra vida afectiva. Eso no se puede, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Cada facultad es importante, una depende de la otra, y como ya hemos mencionado, están unidas o interrelacionadas. Vayan poniendo sus preguntas ahí. Creo que con todo esto he ido respondiendo a lo que decía el hermano. Entonces, miren, esto es clave. La razón está conectada con los sentimientos. A veces solamente racionalizamos, razonamos, ¿no? Hay que tratar de conectarnos con nuestro mundo emocional, de encontrarnos con esas emociones. Estoy sintiendo rabia, bueno, ¿por qué la siento? ¿Dónde la siento? ¿Con qué parte de mi historia me conecta eso? ¿Mm? Y cómo todo eso está conectado con nuestra capacidad de obrar, con nuestra voluntad. ¿Mm? No sé si vayan haciendo preguntas. Y también miren que es importante, a veces nosotros nos creemos nuestro pensamiento, pero nosotros no solamente somos pensamientos, así como podemos decir que no solamente somos nuestras emociones o no solamente comportamientos, ¿no? Roles o personajes. Las emociones son importantes y fundamentales, ¿no? Ya lo dije, no basta con razonar, porque a veces esa racionalización, esa intelectualización de todo, es una manera de negar la realidad, de taparla, de esconderla. Yo tampoco soy conductas o comportamientos solamente, ¿no? Entonces, la madurez integral, ¿no? En estas tres facultades y en estas tres unidades, pero en estas tres dimensiones, me van a llevar a la vivencia nos van a preparar, son un requisito importante para la vivencia de nuestros votos religiosos o compromisos perpetuos. La madurez integral es fundamental para que nosotros podamos vivir nuestros votos o compromisos perpetuos. Sin la mirada integral, terminamos reduciendo a la persona, ¿no? Nos, tenemos, nos terminamos reduciendo a nosotros mismos, ¿no? Voy a decir una palabra sobre la afectividad, ¿no? Que es un tema fundamental en nuestras vidas y para entender lo que es la dependencia emocional, ¿no? La afectividad es la capacidad de resonar y vibrar interiormente, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, ustedes están pensando, me están tratando de seguir, algunos están tomando nota, qué sé yo, pero hay algo interior de ustedes que está resonando, hay algo que se está moviendo interiormente, ¿no? Esa es la afectividad. Algunas pueden estar sintiendo miedo, algunas pueden estar sintiendo alegría, algunas pueden estar sintiendo tristeza. Hay una conexión con ese mundo emocional. Entonces, por eso que en Arete definimos la afectividad como esa capacidad de vibrar y resonar interiormente. ¿Mm? Capacidad de vibrar, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con un amigo que hace años no veo, salto, lo abrazo, lo beso, ¿no? O cuando me vienen y me cuentan algo, la muerte de un amigo, me siento triste, me conmuevo interiormente, ¿no? Resueno interiormente, ¿no? La afectividad también, como otra definición, hay que decir que es capacidad de amar y servir, capacidad de donarme, de entregarme, ¿no? Entonces esas son dos definiciones importantes, ¿no? Afectividad como capacidad de vibrar y resonar interiormente, y afectividad entendida como capacidad de amar y servir. Por otro lado, hay que decir que la afectividad posee distintas expresiones o vivencias, ¿no? Por ejemplo, están las emociones, los sentimientos, las motivaciones,
los estados de ánimo, la comunicación, las relaciones sociales, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Eh, Entender que nuestra afectividad, entonces, siento rabia, ¿no? La rabia o el enojo no hay que verlo como un pecado, pues como un vicio, como, bueno, podría llegar a ser un vicio capital, sí, pero hay que verlo en este momento como una emoción. ¿Por qué siento esa rabia? ¿Por qué siento ese enojo? ¿No? ¿O por qué siento tristeza? Hoy en nuestras comunidades creo yo que deberíamos hablar más de cómo me siento, de cómo estoy emocionalmente, si estoy triste, si estoy cansado, si estoy agobiado, si me siento solo, ¿no? Hay que hablar de eso. A mí una vez me pasó cuando no, yo tenía dos hermanas mayores que yo, la del medio murió de un cáncer terminal, se fue en menos de 4 meses. Y cuando yo llegué a la comunidad, pues nadie me preguntó cómo me sentía. Eso es muy de los hombres, ¿ah? Eso pasa mucho entre los hombres. A mí mismo me ha pasado. Ahora que soy psicólogo, pues entiendo la importancia, ¿no? Y pregunto, y me siento a hablar. Mientras que en el centro LT, que la mayoría mujeres, mucho más empáticas las mujeres que los hombres, hay dos que me dijeron para hablar, ¿no? O sea, que me escribieron a mi WhatsApp cuando yo estaba en Florida, me dijeron si podían hablar conmigo. Y le dije, sí, a tal hora llámame. Hablé y me preguntan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que alguno de mis amigos o hermanos me hicieron eso? No. No, me mandaron mensajitos por WhatsApp, pero a veces no basta eso, ¿no? No porque no sean mis amigos o no me quieran, sino que los varones somos un poquito así. Evitamos todo lo emocional, todo lo sentimental. Por eso que el varón está muy acostumbrado a la doble vida. ¿Quiénes son los que hemos dado los grandes escándalos en la iglesia? Normalmente los varones, ¿no? Normalmente los varones, de manera mayoritaria, con todo el tema de abusos, etcétera, etcétera. Porque el varón tiene como una doble vida más fácil, ¿no? Yo cuando vivía en el Perú iba a una ciudad pequeña de por allá y había un curita párroco que todo el mundo sabía que frente a la parroquia tenía su amante, ¿no? Su amante y la gente decía, bueno, el padre tiene sus necesidades, ¿no? Así decía la gente, ¿no? O sea, gente que no entendía mucho esto. Entonces, este tema de las vivencias, de la afectividad es importante. Todo esto, mis queridos hermanas y hermanas, lo desarrollo en afectividad y sexualidad en la vida cotidiana y ustedes lo pueden descargar gratuitamente. No sé si Viviana nos puede ayudar con ese enlace. No sé si nos puedes poner el enlace ahí de mi blog de afectividad y sexualidad en la vida cotidiana para que las hermanas se lleven el enlace o lo descarguen de una vez, porque con ese libro ustedes podrían profundizar en varios de estos temas. Muy bien, ¿qué preguntas hay hasta ahí? Ahora sí, preguntas, vamos a ver. Aprovechen para preguntar, porque la riqueza de esto, y este es un espacio que hemos abierto desde el centro de T ya, que hemos cerrado el segundo año, es este diálogo, ¿no? Desde los conocimientos y experiencias que tenemos. Muy bien. Acá el hermano Diego, me gustaría también que algunos digan, pues, de qué comunidades son, de qué país, eso me olvidé decirlo al inicio, porque como empezamos un poquito a destiempo, pero bueno. Esta dice, ¿cómo se puede llegar a evitar esa dependencia emocional en la vida del ser humano? Bueno, entonces creo que ya he ido dando algunas claves. Le invito al hermano, pues, si tiene alguna una repregunta, maravilloso que lo haga en este momento. Pero, ¿cómo se relaciona la dependencia emocional con el entendimiento, visión y vivencia de la obediencia? ¿Puede una deficiencia en la experiencia con figuras de autoridad llevar a la dependencia emocional? ¿Se puede tratar la dependencia emocional a partir de un correcto entendimiento de la obediencia, sumisión? Ah, bueno, eso yo lo voy a ver más adelante cuando hablemos de los esquemas, porque todavía tengo un poquito más de contenidos que creo que les va a enriquecer. Lo voy a explicar un poquito más. Pero a ver, yo creo que hay que hacer un trabajo integral, eh, hermana Evelyn.
¿no? Con estas tres facultades. O sea, no basta entender, no basta entender. Porque, hermana, por una sencilla razón, si todo fuese entendimiento y razón, y todo fuese sumisión, que eso tendría en el tema de la voluntad, todos seríamos santos, pero resulta que existen las emociones y los sentimientos, y que existe, y que nosotros estamos heridos por el pecado. Entonces, nuestras tres dimensiones están heridas por el pecado. Y de ahí surgen tres enfermedades. Las enfermedades físicas, las enfermedades psicológicas y las enfermedades espirituales que le llamamos, algunos le llaman vicios. ¿Ok? Y estas tres facultades también están heridas por el pecado. Entonces no basta razonar, no basta entender. Sí, hay que razonar y hay que entender. Pero hermana, entonces, ¿cómo explicas tú que yo entiendo todo y hago lo que se me da la gana? Claro, tú me vas a decir rápidamente, no, es que Romanos 7:19 ya lo dice, efectivamente. Cuando San Pablo dice, ¿por qué no hago el bien que quiero? ¿Y por qué no hago, no? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Y por qué hago el mal que no quiero? ¿No? Porque no todo no somos una computadora que nos programa, tenemos sentimientos, tenemos emociones, existe pecado. Entonces, eso es importante, pero la pregunta es interesante, porque dice, ¿cómo se relaciona la dependencia emocional con el entendimiento, visión? O sea, lo que pasa es que yo dependo, yo comienzo, yo voy a decirlo en primera persona, aunque no se dé en mi caso, pero lo pongo en primera persona porque se entienda. Si yo soy una persona dependiente, es porque tengo una carencia, es porque hay un vacío, es porque no me he sentido amado, es porque no me he sentido querido. Pero hermana, eso no es solamente una cuestión de razón, sino es una cuestión sentimental, donde las dos cosas van juntas, lo racional y lo emocional. Entonces yo puedo trabajarlo a la razón, pero también tengo que trabajarlo a lo emocional, ¿no? Entonces dice, ¿puede una deficiencia en la experiencia con figuras de autoridad llevar? Por supuesto que sí, porque si yo no tengo papá o si tengo una mamá que no me ha dado cariño, eso se va a reflejar en la vida comunitaria, ¿no? Entonces el trabajo que hay que hacer es un trabajo psicoespiritual y hay que hacer un trabajo desde las tres facultades, donde la persona aprende a obrar, a actuar de manera correcta, pero la persona aprende a descubrir sentimentalmente por qué está buscando o cómo está buscando llenar ese vacío. Ahora lo vamos a ver más adelante y vamos a cerrar esas preguntas. Miren, aquí les hemos puesto para que bajen el libro, Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, ¿no? También en el chat, ahí a las 6:56 le pusieron para que puedan conocer un poquito más el diplomado de acompañamiento y reconciliación personal, para que se jalen el enlace. Inclusive quienes quieran investigar un poquito más en los libros del Centro Arete, también ahí Viviana nos ha puesto el enlace. ¿Ok? Lo digo porque a veces uno no mira el chat y eso. Acá dice, ¿cómo se puede formar en casas de formación de inteligencia emocional? Miren, yo les recomiendo este libro, Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. También en el Centro Arete, y de pronto Viviana también nos puede regalar ese enlace, tenemos un taller para sanar heridas afectivas que se llama Reconciliación de la Historia Personal, ¿no? Ese es el libro más vendido en el Centro Arete, ya tenemos varias ediciones, inclusive con la gracia de Dios, el próximo año lo vamos a editar en México. Entonces hay que trabajar, hermana, hay que tener talleres, hay que tener talleres, hay que tener cursos de educación de las emociones. Yo la otra vez estuve con las hijas del Fiat, les di un taller de 6 horas de gestión de emociones. Allá también en el Ave María, en San Vicente, hicimos
un retiro para laicos, si fueron algunas hermanas, y otro retiro para hermanas, pues sanación de heridas afectivas, pero no la sanación interior, que es muy buena y que hace mucho bien, sino esto es una sanación psicoespiritual, con elementos psicológicos con base en mi libro. Entonces, y digamos, y hay que abrirle la posibilidad a las aspirantes y a las postulantes y de pronto a las junioras que vayan al psicólogo si es que lo necesita. He puesto entre paréntesis el noviciado. A mí me parece que el noviciado no es, a mí, a Humberto Castillo, no sería el momento para recibir atención psicológica, me parece. Pero entiendo que a veces hay que hacerlo. Y a mí me parece que eso tendría que ser visto en el aspirantado, en el postulantado. Bueno, si no se pudo, si no se hizo, hay que hacerlo en el noviciado. Ojo, como dice Benito Goya, un psicólogo español también conocido o mayor, él dice que hay problemas afectivos que no surgen en el noviciado, porque en el noviciado todos estamos pegados del techo rezando. Entonces hay temas afectivos que no necesariamente van a surgir en el noviciado, van a surgir en lo que algunos llaman juniorado, cuando uno hace la profesión temporal. Entonces, y en la vida comunitaria también hay que formarnos en el día a día, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuánto hablamos del religioso o de la religiosa como persona? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos en la mesa a escuchar al otro como un hermano, a escuchar sus emociones, a cómo le ha ido el apostolado? Hermanos, a nosotros tengo una charla que fue la que di la vez pasada sobre el activismo en la vida religiosa, que seguramente algunos la han visto, que llamó mucho la atención porque yo creo que nosotros como religiosos o como consagrados, a veces hemos caído en el activismo de hacer, 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 hacer. Y cada vez es más difícil para nosotros en ser hombres y mujeres del espíritu. Entonces, hacemos, y muchas veces nos hemos rutinizado y ya no nos preocupamos de cómo está la hermana, de cómo está el hermano. Claro, porque lo más fácil es hacer apostolado, entre comillas. Hacer, 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 hacer. Y nuestras comunidades ya no son esa escuela de comunicación, de vida comunitaria, de empatía. Entonces podemos recibir talleres, podemos leer libros, podemos ir al psicólogo, pero en la vida comunitaria, en el día a día, hay que conectarnos con las emociones de los hermanos y de las hermanas. Pero claro, cada uno de nosotros está en su cuento y el hermano al costado puede estar sufriendo, lo veo con cara larga y, bueno, pues, ¿qué le pasará? Pero ¿por qué no me le acerco y le digo, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? ¿No? Eso me parece importante. Se puede llegar a una madurez integral total luego de la vivencia de diferentes experiencias de dependencia emocional que han ocurrido. Mira, gracias desde Colombia, Daniel. Muy bien, hermano. Mira, tú sabes pues que nosotros siempre estamos avanzando y siempre estamos creciendo y siempre podemos crecer. Lo que entiendo de tu pregunta es que si alguien que ha sido dependiente, si alguien que ha sido un adicto sexual, voy a llevar al extremo, si alguien que ha tenido varias caídas en su celibato, pues yo soy católico, trato de practicar mi fe, yo creo en la gracia de Dios, yo creo en el perdón, yo creo en la misericordia, yo creo que el hombre puede cambiar, yo creo que todos nosotros tenemos dones, creo que nuestros hermanos de comunidad nos pueden ayudar y de hecho nos ayudan. Entonces yo sí creo y por eso me hice psicólogo y por eso sigo siendo consagrado, porque yo sí creo que nosotros podemos avanzar, podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos abrirnos a la misericordia, podemos abrirnos al perdón, podemos avanzar, porque además tenemos la gracia de Dios. Yo creo en la gracia de Dios. Entonces, claro, muchas corrientes psicológicas
que omiten pues al Espíritu Santo, porque son ateas, agnósticas, o porque simplemente ni lo entienden, pues lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que el ser humano no es un ser para la muerte, yo creo que el ser humano no es un ser para el pecado, ¿no? Yo creo en la arité, en la maestría personal, entonces sí se puede, sí se puede. Yo creo que una persona que fue leprosa se puede curar y puede salir adelante y puede avanzar, sí se puede, pero hay que darle el tratamiento adecuado. Tú no vas a curar un cáncer con una aspirina, ¿no? Muy bien. Creo que hasta ahí he resuelto las preguntas. Si alguien tiene más preguntas, a mí me gusta mucho esta parte de las preguntas porque me permite hablar de temas que de pronto no he abordado y aparte creo que es una retroalimentación bonita, pues, porque ustedes han venido a compartir y aprender, ¿no? Entonces eso es lo bueno de todo esto. Bueno, entonces vamos a avanzar. Muy bien, entonces ya hablamos de todo esto. En el que retrocedí por ya listo. Entonces, ¿cómo surge la dependencia emocional, no? Ya, esta pregunta, Evelyn, eh, la voy a resolver después, ¿ya? ¿Cómo surge la dependencia emocional? ¿Por qué soy dependiente emocional? Esto es muy interesante, así que voy a tratar de hacerme el espacio y creo que con esto, con toda esta parte es como la parte final y ahí podemos hablar. Surge, entonces, la dependencia emocional, como ya dijimos, surge de un vacío o una carencia afectiva. Esto se da en nuestros primeros años, ¿no? Ante una madre fría y seca afectiva, ¿no? Poco cariñosa, o un padre ausente emocional. Hablamos de heridas afectivas en la infancia, ¿no? Ojo que con esto la idea no es hablar mal de mi mamá, de mi papá, no, vemos cómo nos influenciaron. Ellos han hecho lo mejor que han podido y nos han dado todo el amor que han podido, ¿no? De pronto habrán casos, pues, más excepcionales, pero no partimos del hecho de que nuestros papás son malos y que por eso nos han dañado la vida. No, esa no es la mirada. Todos los seres humanos necesitamos afecto, cariño y amor. Cuando no nos dan ese afecto, cariño, seguridad, se genera una carencia afectiva. O sea, cuando mi mamá no me da cariño, yo me siento solo, me siento triste, me siento vacío. Hay una carencia afectiva, hay un vacío, hay un hueco afectivo, podríamos decir. Todos los seres humanos tenemos un vínculo, ¿no? Algo que ya adelanté hace un rato, una relación, un apego con nuestra madre y luego con nuestro padre. Ese vínculo y relación lo necesitamos durante toda nuestra vida. Por ello es que siempre lo estamos buscando. Siempre necesitamos ese apego seguro, ese vínculo. Ahí, ahora se me está ocurriendo cuando estaba acordándome un poco de lo que voy a hablar, creo que, bueno, hay una charla que se llama Las crisis afectivas en la vida consagrada que se las recomiendo mucho como complemento a esto. Ahí yo hablo un poco del apego, ¿no? Y quizás podríamos hacer una charla, digamos, de el apego y la vida consagrada, pero va a haber que ponerlo con un título que se entienda, ¿no? Porque nosotros coloquialmente muchas veces entendemos apego como apegado. Bueno, entonces nosotros siempre buscamos amar y ser amados. Buscamos cariño, afecto, valoración, seguridad. Al tener un apego no seguro ni sano, lo buscamos desde nuestra carencia afectiva. ¿Sí me van entendiendo? Desde nuestras heridas afectivas y esquemas disfuncionales. Entonces, hermanos, hermanas, no es que no tengas vocación, es que no has solucionado un problema de base. Ahora, podría ser que no tengas vocación, puede ser. Pero si Dios me ha llamado, si Dios me invita, y Dios me da la gracia y Dios me ha hecho para esto, significa que si yo soluciono este tema, puedo avanzar en mi vida consagrada. El problema es que a veces no lo trabajo. Muchas veces en los seminarios
o las comunidades no hablamos. El muchacho que tiene un problema de masturbación y ve pornografía no lo dice, mis queridos hermanos. ¿Y sabe por qué no lo dice? Porque él sabe que él tiene miedo de que si lo dice, lo van a sacar del seminario. O como la novicia, digamos, que a 15 días de su procesión temporal me dice que tuvo un abuso sexual más o menos grande. Y yo le dije, voy a rezar por ti para que se lo digas a tu formadora, por Dios. Gracias a Dios se lo dije. Y yo le dije, te agradezco que se lo hayas dicho, porque yo no podía hacer nada, yo era el psicólogo. Porque si tú no le dices eso, aunque tengas miedo de que te van a decir que no haga la profesión, sería como construir la casa sobre arena. Se va a caer en cualquier momento porque lo has hecho sobre una mentira, sobre una omisión, ¿no? Entonces, ese es el tema. Todos necesitamos cariño, afecto. Pero claro, si llego a una comunidad donde no se habla, donde no nos vemos, donde rezamos rutinariamente, donde no me preguntan cómo me siento, entonces, ¿dónde soluciono esa necesidad de cariño y afecto? Que no es necesariamente mal, ¿ok? Porque todos necesitamos amar y ser amados. Sin embargo, hay que decir que muchas veces nos convertimos como en una especie o suerte de mendigos de amor y atención en la comunidad e incluso en el trabajo pastoral. No es raro que nos acostumbremos a llenar nuestros vacíos en el apostolado diario o incluso con la actividad. De lo que se trata entonces es de sanar y trabajar en nosotros. ¿Mm? Un ratito aquí. Entonces, hay que sanar y trabajar en nosotros mismos, incluso porque estas carencias y heridas afectivas son obstáculos para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Son dos temas importantes que están relacionados y distintos, ¿no? O sea, son distintos, pero están relacionados. El tema de la herida afectiva o de las heridas afectivas y el tema de los patrones de vida disfuncionales. ¿Qué es una herida afectiva? Una herida afectiva es el choque o golpe en la afectividad de la persona, ¿no? Que impacta en sus distintas dimensiones, en la psicológica, en la física, en la espiritual y en sus facultades, ¿no? La razón, la afectividad y la voluntad. La herida afectiva deja un daño duradero en la persona. A ella le aflige, duele y atormenta sobre todo en la psique. La herida afectiva es una marca, una huella, una señal, un estigma, una lacra, un recuerdo y holladura que ha dejado un acontecimiento o situación en la vida de la persona. Entonces hay que distinguir lo que es la herida como huella de lo que es la situación o el hecho estresante, ¿no? Por ejemplo, el abuso sexual es el hecho, es la situación, no es la herida. El abuso sexual deja una herida, pero no es la herida o marca. La situación estresante es la muerte de un ser querido o la ruptura sentimental con mi pareja. La herida es la marca o huella, el golpe que deja dicha situación estresante, ¿no? Cuando viene un superior y me impone algo, ese es un acontecimiento que puede dejar una herida o una discusión en la comunidad. La discusión es la situación que podría dejar una herida. Muy bien, ¿qué son los patrones de vida disfuncionales? Son también llamados esquemas disfuncionales, trampas vitales, personalidades disfuncionales, partes, o incluso también algunos le pueden llamar máscaras o roles. Los llamados patrones de vida disfuncionales surgen en la infancia y se consolidan en la adolescencia. Los patrones de vida disfuncionales normalmente surgen de experiencias traumáticas o heridas afectivas, aunque en algunos casos no surgen de heridas,
sino de experiencias nocivas para la persona, ¿no? Que no son traumáticas, como por ejemplo la sobreprotección, ¿no? Me han sobreprotegido tanto, me han mimado tanto, y eso no es traumático, pero igual ha generado una experiencia nociva, ¿no? Tóxica. Los patrones de vida disfuncionales se activan en la vida actual de la persona como una defensa o máscara cuando se siente amenazada. Son una manera de pensar y sentir aprendidas en su infancia y generan distintas conductas y comportamientos. Dichos patrones de vida poseen creencias nucleares irracionales o cogniciones negativas, además de emociones disfuncionales y sensaciones o síntomas que se localizan en alguna parte u órgano del cuerpo. ¿No? El patrón, entonces, es también algo físico, ¿no? Es una idea, es una emoción, pero se localiza también en el estómago, en el tórax, en los brazos, etc. De aquí la importancia de entrenar a la persona, yo pongo aquí al consultante, a reconocer, vivir y gestionar sus emociones, ¿no? Así como la relación con su cuerpo, ¿no? Logrando reconocer sus emociones en las distintas partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde siento la rabia? ¿Dónde siento la tristeza? ¿Dónde siento el miedo? Dichos esquemas o personalidades disfuncionales van a activarse para proteger a la persona que se siente triste, sola, abandonada, rechazada, despreciada por la pareja. Entonces, existen dos esquemas disfuncionales que están a la base de la dependencia emocional: la privación emocional y abandono. ¿Okay? Quienes quieren saber un poquito más, si me escriben ahí, les puedes poner mi contacto, psicólogohumberto@centroarete.org. Les puedo mandar el libro Reinventa tu vida, que habla un poco más de todo esto. Cuando hablamos de la privación emocional, estamos hablando de un sentimiento de vacío, ausencia y carencia. Algo me falta. Me siento desatendido afectivamente, emocionalmente. Me siento solo. Nadie está a mi lado afectivo. No he satisfecho mis necesidades afectivas y emocionales. Ese es el esquema de privación emocional. Me siento defraudado y decepcionado con los demás. Siento que no me quieren o valoran lo suficiente. Me siento solo. Probablemente estamos ante una madre fría o poco cariñosa. No nos han dado el tiempo ni la atención afectiva que necesitamos. Entonces, alguien dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para trabajar evitar la dependencia emocional? Trabajar este esquema de privación emocional, según el libro Reinventa tu vida de Jeffrey Yap. Ahí tienen algo concreto. La madre, lo que ha pasado es que la madre no sintoniza con las necesidades emocionales del bebé y del niño. La madre no empatiza con el mundo del niño. En realidad no conecta con su mundo afectivo. Por eso es que se ha generado este esquema de privación emocional. ¿Ok? Anoten ahí. Privación emocional es la relación con la madre. Eso genera, miren lo que genera: vacío, ausencia, carencia. Y ahora hablemos del esquema de abandono. Es cuando uno de los padres no está emocionalmente, no está emocionalmente. Hay una ausencia emocional. Existen distintos tipos de abandono. Son una ausencia, ¿no? El abandono físico por separación, porque nunca estuvo, o por muerte. El abandono psicológico, por las mismas razones. La ausencia emocional, cuando se está presencialmente pero no emocionalmente. Padre proveedor, este es muy típico, ¿no? O sea, es que el abandono es muy típico. Yo creo que la mayoría de personas podríamos tener este esquema de abandono. Me incluyo, ¿por qué? Porque a mí, mi padre era ausente emocional, aunque era una excelente persona, pero era ausente. Y además se murió cuando yo tenía 10 años. Eso fue un abandono. Porque yo a los 10 años sentí esa soledad, sentí ese abandono. Yo a los 10 años no tenía la capacidad racional de entender por qué se había muerto. ¿Se me entiende? Entonces, este tema del abandono, de la ausencia emocional paterna es fundamental. Y esto tiene que
esto se conecta con la que, no me acuerdo el nombre de la hermana que preguntaba sobre el tema del entendimiento y el tema de la autoridad y todo eso, ¿no? Porque entonces si mi mamá no me ha dado cariño y hay una carencia afectiva, ¿no? O si mi padre está ausente. Claro, muchos de nosotros decimos, no, mi mamá es excelente, mi mamá es una gran mujer. Sí, de todas maneras. Yo tengo a mi madre, la tengo aquí en Medellín, tiene 92 años y yo sé que ella me ha querido dar lo mejor. Pero también hay cosas que ella no hizo bien y que me influenciaron en mí, pero no porque no me ame, sino porque uno a veces proyecta las cosas buenas, las virtudes, las habilidades, pero también las cosas no tan buenas, las heridas, ¿no? Etcétera. Entonces, ojo con eso. De esto se puede hablar muchísimo y relacionarlo con distintos tipos de maltrato físico, emocional o incluso sexual. La persona experimenta ausencia, carencia y abandono. Por eso entonces te podrías volver un dependiente emocional, porque buscas ese cariño que sientes que no has tenido. Estás tratando de solucionar ese abandono. Se experimenta soledad afectiva. Estoy solo. Nadie me da cariño, afecto, valoración. Me han abandonado. Las personas que sienten este abandono y soledad generan dependencia emocional porque creen que no pueden sobrevivir solas, que necesitan figuras fuertes que les guíen y los dirigen durante su vida. Por ello es que se apegan a distintas personas. Tratan de llenar su vacío y soledad con otra persona. Se vuelven personas carentes y dependientes, acostumbrados a pasar de una relación a otra, con el formador, con la superiora, con el director espiritual, con un apostolado, con un hermano o hermana de la comunidad. Necesitan de los demás para sentirse tranquilos. Buscas a alguien que te cuide, como si fueras un niño que necesita un padre. Buscas guía, dirección y ayuda, así como en otros casos, cuidados, amor y sentirte unido a nivel emocional, ¿no? Dada la relación de la afectividad, como ya lo expliqué también al inicio, con la sexualidad y genitalidad, como hemos explicado al inicio y en otras conferencias, no es raro que la relación de amistad dependiente, ¿no? Se erotice, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Miren aquí, este es el enlace, hay una lista efectivamente de, de vida religiosa. Hay que entrar a vida religiosa. Es una lista que se llama así. Muy bien, preguntas. Y después de esto ya vamos a dar las últimas recomendaciones y nos vamos. ¿Qué preguntas hay o no hay? Los he dejado mudos. O ya resolví todo. Sí, ustedes me pueden escribir y pedir libros, materiales. Yo he entregado mi vida a Dios y a través de esta entrega ahora lo estoy haciendo a través de la psicología, así que con mucho gusto. ¿No hay ninguna pregunta? Acá dice que está muy claro todo. Ah, bueno. Si no, después pueden volver a ver la charla. Algunos lo están viendo en un convento, lo están viendo una, dos. Las pueden volver a ver. Eso es lo bueno de que esto quede grabado. Y si tienen dudas, me pueden escribir, ¿no? No sé si ya les pusieron ahí el enlace, psicólogo Humberto, @centroarete.org. Dice, ¿se pudiera dar el caso de que una dependencia emocional no trabajada o ante la cual se revela la persona en vez de apegarse muestra apatía? Mm,
A ver, eh, claro, la persona lo puede, lo que estoy entendiendo, hermana, es que la persona lo puede estar como ocultando, o de pronto ella misma no lo entiende. Entonces el ser humano tiene distintas maneras de reaccionar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema, digamos, del conocimiento personal, que la persona pase por ese conocimiento. Y creo que otro tema importante también es el tema que la persona se abra, de la apertura, digamos, al formador, no solamente al director espiritual, ¿no? Sino al formador. Entonces, algunas monjitas me dicen, no, es que yo no le digo nada a la superiora porque se entera todo el convento. Entonces, puede ser una excusa, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que aprender a respetar el fuero, el fuero interno, ¿no? Entonces, no le entiendo bien la pregunta, porque, a ver, la dependencia emocional se muestra como más como una persona intensa, pero puede ser también que por carácter la persona puede ser dependiente, pero no lo refleja, no lo muestra, no, uno no se da cuenta, porque puede ser, como usted dice, como hasta apática, pero puede ser como esa dependencia emocional puede estar como escondida, ¿no? Dice el hermano Carlos, dice, ¿qué tan nocivo puede ser en un ambiente de comunidad el que un miembro se cierre en dejarse ayudar en este aspecto? Bueno, no, pues totalmente nocivo, ¿no? Pero hermano, aquí estamos ante algo que es la libertad de los hijos de Dios. Entonces, todos sabemos que hay hermanos o que hay hermanas que no quieren que se les ayude. Eso pasa en todos lados. Pero entonces, ahí es donde hay que ver que el problema no avance. Y eso yo hablaba el otro día con una superiora general. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya una profesa perpetua ya es alguien que necesita medicación psiquiátrica y que no quiere ir al psicólogo? Ya es grave, ¿no? Y es joven, ¿no? Menos de 40 años. Entonces, ahí nos cogió la noche, como decimos. Ahí nos cogió ventaja el problema. No se supo diagnosticar lo que está pasando y se dejó avanzar. Se dejó que esa persona o que el hombre viejo de esa persona, por decirlo de alguna manera, la monjita vieja, el padre viejo, no sé, avanzara con esos problemas y ahora es un problema, no solamente para sí mismo, sino para la comunidad. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho las primeras etapas, sino que si nosotros no tenemos una formación buena en las tres dimensiones, en las tres facultades, los centros de formación, y lo voy a decir así coloquialmente, se nos convierte como en una coladora. Que pasa gente no, que ni siquiera espiritualmente están bien. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de personal, porque si no vamos a cerrar las casas y porque vamos a cerrar la comunidad en no sé dónde, ¿no? Entonces, y el otro día un obispo me decía, doctor, me decía, pero es que aquí hay algunos curas que no solamente tienen hijos, sino tienen nietos. Entonces, pero ese no es el problema de ese obispo actual. Ese es un problema que tiene años para que un personaje tenga nietos. ¿De cuántos años estamos hablando? Entonces eso se vuelve como una bola de nieve y una bola de nieve y una bola de nieve y sigue y sigue y sigue. Entonces no es un problema de hoy día, pues. Entonces eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, hay que hablar con la persona, hay que convencerlo, hay que alentarlo, pero hay personas que no quieren. No, el que necesita psicólogo, psiquiatra eres tú, yo no estoy loco. Eso pasa.
¿Cómo ayudar a la persona a no quedarse continuamente en una misma herida, el mismo patrón emocional? ¿Cómo ayudarlos a crecer? Bueno, de pronto, hermana, o lo último que voy a decir le ayuda, ¿no? Porque yo creo que, yo creo que la persona tiene que avanzar y la persona no puede verse como un leproso que no ha sido sanado. Y la persona no puede verse pues como alguien que no sirve para nada. Pero bueno, voy a dar las últimas recomendaciones. Y ahí de pronto hay un espaciecito para hablar. Porque miren lo que yo voy a proponer aquí como recomendaciones. Sanar heridas afectivas del pasado. Ellas son las causas de distintos problemas psicológicos, conforman una memoria traumática que está bloqueando tu cerebro y todo tu organismo. Entonces hay que trabajar, pero hay que trabajar una herida y no puede trabajar varias heridas. Y uno durante varios años puede ir trabajando varias heridas o uno puede enfocarse en una herida. Todo depende de cómo se siente uno, ¿no? No, tampoco uno tiene que ir al psicólogo pues toda la vida, no es dirección espiritual, ¿no? Entonces ahí les recomiendo esos dos libros, Reconciliación de la Historia Personal, que es el cuaderno de trabajo que les hemos regalado virtualmente, y Llamados a la Reconciliación, que explica un poquito más el sistema que hemos generado, ¿no? Y les recomendamos sesiones de psicoterapia de la reconciliación. Uno va avanzando y va avanzando y va avanzando en eso. Trabajo en rasgos de personalidades disfuncionales, ¿no? Llamados también esquemas, trampas. Ahí hay dependencia, abandono. No he hablado solamente de dos, abandono y privación emocional, ¿no? El libro Reinventa tu vida de Jeffrey Young. Y también se puede hacer terapias de esquemas en este contexto de la psicoterapia de la reconciliación. Otra solución o ayuda en torno a esto es la vivencia de la comunicación asertiva en la vida comunitaria, ¿no? Hay que entender la comunidad como un lugar de escucha, de diálogo y amistad, un espacio fundamental de escucha empática, ¿no? Salir al encuentro de la hermana, del hermano, de cómo te sientes, ¿no? Acompañarlos en el duelo, pero no solamente ir al velorio, ¿no? Sino cómo te sientes y que es normal que esté triste y que es normal que tenga que hacer un duelo, ¿no? Entonces a veces no hacemos los duelos y nos mandan otra misión y otra misión y no estamos bien, ¿no? Y nos podemos deprimir o nos puede dar una ansiedad generalizada. Entonces, esta vivencia de la comunicación asertiva en la vida comunitaria creo que es fundamental. Relación cotidiana y estable en el instante presente con las tres personas de la Santísima Trinidad. Eso es fundamental, ¿no? Vivir esa vida espiritual con cada uno de los tres. Fundamental para cualquier cristiano es la vivencia del amor con Dios uno y trino, ¿no? Nos invita a la madurez afectiva. Y nuestra madurez afectiva nos conduce al amor incondicional y cotidiano. De hecho, de eso se trata esto que he puesto acá, ¿no? Vivencia de las virtudes en la vida cotidiana, castidad. En Arete tenemos esos dos libros, ¿no? Creciendo en la virtud, y uno que editamos hace un par de años con Paulinas Colombia, que se llama El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Muchas veces nos hemos olvidado de las virtudes como un camino de integración y reconciliación personal, ¿no? Nos hemos olvidado de la virtud como un camino de disposición habitual y firme, hacer el bien, ¿no? Como lo dice el catecismo, ¿no? Y es importantísimo vivir la virtud y sobre todo la virtud de la castidad, de la pureza. Muy bien, esto es lo que tenía preparado el día de hoy para ustedes. Ya saben, si quieren me pueden escribir, psicólogohumberto@centroarete.org. Yo voy a quedarme aquí resolviendo algunas preguntitas y tienen los videos. Esa es una gran ventaja. Ya como estamos noviembre, de aquí ya
Yo creo que podríamos hacer una primera charla de estas como a finales de diciembre, ¿no? Como para no irnos tan... No, a finales de enero, perdón. Sí, de pronto el 29, así cuando ya todos estemos como regresando. Dice, ¿cómo ayudar a la persona a uno que hace continuamente? Bueno, ya listo. Eso ya lo resolvimos con la hermana Sonia. O sea, yo creo que a la persona, para terminar de responder lo que dice la hermana, la pregunta de la hermana, es a la persona hay que decir, mira, una herida tú ya la sanaste, ya la trabajaste, ya avanzaste, bueno, hay que seguir avanzando, pues, ¿no? Porque no nos podemos quedar ahí en una sola cosa. Bueno, gracias por sus comentarios. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, como saben, entonces entren al Centro LT o Humberto del Castillo Drago, se suscriben a los dos canales y ahí, ahí están todas las charlas que ustedes las pueden ver, inclusive las pueden ver en comunidad. Les cuento también que en los primeros días de diciembre vamos a sacar un nuevo libro en el Centro LT que se llama Claves para, para mi aceptación personal, ¿no? Entonces, la charla de enero la vamos a titular La aceptación personal en la vida religiosa. Y de paso que presentamos algunos recursos también que van a salir ahí en el libro. Bueno, bájense los libros. Si alguien quiere el de Jeffrey Young, pues me lo pide. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces, si Dios quiere, a fines a fines de enero. Nosotros les estamos avisando. De todas maneras, nosotros mañana a sus correos les mandamos el video para que lo puedan difundir y volver a ver. Ok, muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz noche a todos. Chao.